Al comenzar esta nueva mañana, la mente se llena de reflexiones sobre la grandeza de Dios y el papel que desempeña en cada detalle de la vida. Hay un despertar que invita a contemplar la maravilla de existir, de abrir los ojos y descubrir, una vez más, que se cuenta con la oportunidad de respirar y amar. El corazón, entonces, se dispone a un diálogo interior que busca la presencia divina y reconoce que cada instante, por mínimo que sea, constituye un regalo precioso. Aunque, a veces, la monotonía o los problemas cotidianos puedan nublar la percepción de la bondad del Creador, existe la certeza de que Él permanece cerca, atento a cada paso y a cada desafío. Con frecuencia, las voces interiores recuerdan el peso de las cargas, las dudas que asaltan el ánimo y la incertidumbre de un futuro que no siempre se vislumbra claro. Sin embargo, se experimenta un profundo alivio al saber que Dios no se aparta, y que su amor se derrama como un manantial inagotable, incluso en las noches más oscuras. Reflexionar sobre la manera en que la voz del Señor resuena en lo íntimo del corazón es una de las mayores alegrías. Cada persona, con sus aciertos y errores, puede experimentar la ternura de un Padre que acoge, que sostiene y que anima a seguir adelante. Se comprende, además, que no hay día tan ordinario que no encierre una semilla de esperanza, ni momento tan complejo que no pueda transformarse en una lección de humildad y fortaleza. En la contemplación de la creación, al notar cómo el sol de la mañana entra por la ventana, se cobra conciencia de la gracia infinita que Dios otorga a sus hijos. Si se mira el firmamento, se descubre que es testimonio de su poder. Si se siente el aire fresco, se percibe un susurro que reconforta. De la misma forma, los relatos de la Escritura recuerdan constantemente que Él cuida de quien lo busca con fe. El Señor es mi luz y mi salvación. Estas palabras, cargadas de promesa, renuevan la confianza. En medio de las tensiones que provoca la rutina, brota el deseo de alabar y agradecer. Algunos se levantan con el corazón aliviado, otros con las heridas latentes del día anterior. No obstante, el simple acto de reconocer que Dios ha dado la vida otra vez es un motivo de gratitud. La oración se convierte, entonces, en un lenguaje de comunión sincera, donde se confiesan temores, se ofrecen alegrías y se acepta la dirección divina. La gracia de cada nuevo amanecer impulsa a creer que todo está dispuesto para crecer en sabiduría y amor. La vida, en su cotidianidad, esconde regalos. La familia reunida, el alimento en la mesa, el trabajo que permite sustento, las personas que muestran solidaridad en momentos de necesidad. Se descubren esos detalles y se entiende que cada vivencia, buena o difícil, forma parte de un plan mayor, un sendero que conduce a una profunda comunión con el Creador. Frente a las preocupaciones, se hallan versículos que renuevan la esperanza. Uno de ellos, en el Salmo 91, muestra que quien habita al abrigo del Altísimo, vive bajo la sombra protectora de Dios. El consuelo que brota de esta certeza ayuda a disipar la inquietud ante la violencia, la escasez o la enfermedad. Se comprende que, aunque el mundo presente muchos riesgos, el amor divino es un escudo que protege el corazón y la mente. Para muchos, la vida de fe se revela con más fuerza cuando surgen pruebas que rompen la estabilidad aparente. Tal vez la escasez, el desempleo, una enfermedad
o un conflicto familiar suponen la coyuntura propicia para mirar al cielo y clamar por ayuda. Sin embargo, la verdadera fe se nutre, además, de la gratitud en lo cotidiano, en los gestos simples que parecen invisibles. No se trata solo de acudir a Dios para resolver problemas, sino de caminar de su mano cada día. El acto de agradecerle por lo esencial, por la salud, por el trabajo, por la familia, por la paz interior, genera una transformación en la forma de ver la vida. La persona agradecida crece, se vuelve más humilde al reconocer que nada proviene de su propio mérito, sino de la providencia divina. De esta manera, el corazón se moldea para ser compasivo, generoso y cada vez más parecido a aquel que mostraba Jesús al sanar enfermos, alimentar multitudes y enseñar caminos de reconciliación. Así como las hormigas guardan su alimento en el verano y se organizan para prever tiempos de dificultad, los seres humanos encuentran en la oración una forma de fortaleza. En el trabajo honesto y en la solidaridad con los demás, también hayan maneras de construir un presente lleno de bendiciones. Así, logran edificar un futuro que se llena de gracias y abundancia. Proverbios 6 recuerda esa actitud diligente. La invitación divina es a no caer en la pereza ni en la desesperanza, sino a usar con sabiduría los talentos y las fortalezas que se han recibido. Cuando se mira el horizonte con fe, se percibe que Dios no se complace en imponer. Al contrario, deja la libertad de elegir, de buscar, de avanzar y de tropezar. El ser humano aprende que su historia personal se entrelaza con la historia divina, y que cada elección refleja una responsabilidad ante la vida que se ha recibido. Se puede volver a nacer en el espíritu, a renovar la mente y el corazón. La fe en la providencia infinita libera de los temores que arrebatan el sueño. Las noches que parecían interminables se transforman en espacios de reposo bajo la mirada amorosa del Padre. Y al despertar, no hay nada más bello que la certeza de la presencia divina renovando fuerzas, rescatando al caído, vendando las heridas de la mente y del alma. El encuentro con el amor eterno en la oración temprana marca la pauta de todo el día. Aún en la jornada más ocupada, invocar la presencia del Espíritu Santo trae paz y claridad de pensamiento. El tiempo se ordena mejor, las preocupaciones se relativizan y surge una alegría interior que da vigor para enfrentar los desafíos laborales, familiares y personales. La familia constituye un pilar esencial en este camino. Dios, que vela por cada uno de sus hijos, invita a construir un hogar donde reine el amor, la comprensión y la fidelidad. Si surgen crisis en el matrimonio, el corazón vuelve a las palabras de Jesús, quien enseña la importancia de perdonar, de dialogar y de sostenerse mutuamente. La oración por la familia abarca también la protección de los hijos, pidiendo que se formen con valores que los lleven a amar la verdad, la justicia y el bien común. Se recurre al Salmo 91 y se clama, para que ningún mal ni peligro penetre la morada. Y se reconoce que la salud espiritual de la familia se fortalece al leer la palabra juntos, al practicar la generosidad y al encomendar cada mañana lo que será de la jornada de todos. Las finanzas, a su vez, no se excluyen de la dimensión de la fe. Se ruega que Dios multiplique el fruto del trabajo honesto,
que abra puertas de empleo o de crecimiento profesional, que provea el pan de cada día y que enseñe a ser solidarios con quienes menos tienen. Es más bienaventurado dar que recibir. Recuerdan los hechos de los apóstoles, y el Evangelio confirma una y otra vez que la verdadera prosperidad no se reduce a lo económico, sino que involucra la plenitud integral del ser. En medio de las distintas reflexiones, surge la convicción de que la oración no es simplemente una repetición de frases, sino un diálogo genuino con Dios. En ese encuentro, se le revela al alma que Él conoce la intimidad de cada persona, las heridas aún abiertas y los anhelos más profundos. Así, el corazón se expande y se deshace de la timidez al expresarse: Señor, no vengo únicamente a pedir, sino a honrarte con un corazón agradecido. Quiero presentarme sin máscaras, con mi humanidad, mis alegrías y mis defectos. Reconozco que tú me sostienes, que me amas como nadie, que tu paciencia supera mi entendimiento. Cuando no se encuentran fuerzas para avanzar, la mano divina vuelve a levantarnos, ofreciendo el descanso que el alma anhela. Vengan a mí, todos los que están cansados, dice Cristo. Y en ese llamado, el alma agotada por los fracasos y los temores se siente comprendida, recibe consuelo y se torna capaz de mirar con esperanza el porvenir. La Biblia invita a meditar en la palabra día y noche, pues quien lo hace será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. La imagen de estabilidad y de crecimiento que propone este pasaje resulta sanadora en un mundo que parece volátil y frenético. Al igual que un árbol que echa raíces profundas, la persona enraizada en la fe puede enfrentar los vientos de la adversidad sin desplomarse. Un pilar fundamental es aprender a elegir los pensamientos que alimentan el espíritu. Se rechaza la negatividad que drena la energía y se abraza la visión de la palabra divina que proclama la misericordia y la redención. Se pide, como lo hacía el salmista, una mente libre de malicia y un corazón dispuesto a la corrección. Se anhela, en definitiva, un espíritu dócil para escuchar la voz del Padre. A lo largo de la historia, se observa que el pueblo de Dios se reconoce en la acción de gracias. Por ejemplo, en el momento en que Jesús partió el pan y dio gracias antes de alimentar a la multitud, se pone de relieve la importancia de bendecir lo que se tiene y compartirlo, confiando en la multiplicación divina. Aplicado a la vida diaria, esto implica reconocer que toda buena dádiva proviene de lo alto y que cada acto de servicio, por pequeño que parezca, encuentra su sentido cuando se realiza con amor. Se entiende que, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la vida profesional o en los sueños personales, la providencia opera si hay un corazón sencillo que busca la voluntad del Creador. Así, se forja la convicción de que la gracia no se agota, de que el cielo se complace en la generosidad y en el deseo sincero de superarse para ser instrumentos de bendición. Por ello, se insiste en mantener la llama de la fe en alto, orar sin cesar, pedir con confianza, creer en que se recibirán las bendiciones necesarias para crecer en santidad y alegría. Con frecuencia, se presentan situaciones en las que el miedo parece dominar. Los diagnósticos médicos negativos, los problemas financieros, los conflictos relacionales, todo ello pone a prueba la perseverancia. Sin embargo, la Biblia reitera que, incluso en las noches más sombrías, Dios es luz.
y se vuelve la mirada a historias en las que la fe venció desafíos imponentes, como la de David ante Goliat, o la de los discípulos que confiaron en la multiplicación de panes y peces. Orar por la salud propia o de los seres queridos abre la puerta a la esperanza. Aunque los tratamientos médicos y el cuidado responsable son esenciales, el creyente entiende que la salud integral va más allá de lo corporal. Involucra la paz interior, la reconciliación, la capacidad de perdonar y de dejar atrás la culpa o la rabia. Se aprende a suplicar por sanidad, tanto del cuerpo como del espíritu. En ese camino, también se suplica por la sanidad del corazón de quienes sufren depresión, ansiedad o desesperanza. Cada ser humano es invitado a descubrir que no hay circunstancia que supere el poder restaurador de Dios. Como dice el Salmo, muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo librará el Señor. La realidad del perdón emerge con mucha fuerza en la vida espiritual. Se reconoce que los rencores y el resentimiento pesan sobre el alma y cierran el paso a la gracia. Jesús mismo, en el Padre Nuestro, invita a perdonar para recibir perdón. En la familia y en la convivencia con los demás, este desafío es urgente. Aprender a disculparse y a soltar las ofensas no es signo de debilidad, sino de nobleza y madurez. En la oración se pide ayuda divina para superar la soberbia y el ego que lastiman las relaciones. Se confía en que, dejando los agravios a los pies de la cruz, se abre el corazón a la libertad y a la reconciliación. Quien experimenta el perdón se descubre más liviano, más abierto al amor y con un ánimo distinto para servir. Quien vive prisionero de la culpa, halla en Cristo la fuente de la liberación y un horizonte nuevo. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El amor fraterno, el servicio y la amabilidad son rasgos inconfundibles de la fe genuina. Se piensa en quienes padecen pobreza extrema, enfermedad, desolación o marginación. Surgen entonces la empatía y el compromiso de rezar y de actuar, al modo de la parábola del buen samaritano, que no se limita a compadecerse, sino que procede con acciones concretas para socorrer. Resulta conmovedor ver cómo la oración diaria se traduce en actos de solidaridad. Compartir alimentos, visitar a enfermos, dar un consejo, abrazar a quien sufre en silencio o ayudar en la formación de los más pequeños. De esta forma, se encarna el mandato evangélico de amar al prójimo como a uno mismo. No se trata de una teoría abstracta, sino de un modo de vida que bendice a la comunidad entera. Cuando la familia entera se une para servir, para llevar alivio a quienes atraviesan necesidad, se consolidan lazos más sólidos. Se descubre, en la práctica, que hay más dicha en dar que en recibir. Y se honra a Dios, porque cada acto de amor, hecho con humildad, se convierte en una semilla de paz en medio de un mundo muy necesitado de ella. La cuestión de la libertad es también esencial en el plan divino. Dios no impone sus mandatos a la fuerza, sino que propone un camino de salvación. Así, cada día se vuelve una oportunidad para decir sí, con libertad y para entender que, si el Creador concede el libre albedrío, es porque desea una relación basada en el amor, no en el sometimiento ciego. En este peregrinar, la palabra de Dios
actúa como mapa y linterna. El Evangelio ilumina cada paso y señala la dirección correcta. Al leer historias de conversión y de liberación, crece la certeza de que, a pesar de los pecados, siempre es posible reconciliarse y volver al hogar del Padre. Y es precisamente esa visión amorosa la que motiva a la persona a seguir luchando, a no claudicar cuando llegan las tentaciones o las pruebas. La oración se vuelve la herramienta perfecta para nutrir esa libertad. El silencio, la contemplación, la súplica profunda, hacen que el corazón se abra y permita que el Espíritu Santo actúe, corrigiendo actitudes, limpiando intenciones y guiando las decisiones diarias con mayor lucidez. Para sostener el ánimo a lo largo de la jornada, la mañana suele ser el mejor momento para buscar a Dios. Levantarse con la intención de consagrar cada actividad, de ofrecer el cansancio y los logros, infunde una fortaleza que va mucho más allá de la capacidad humana. El creyente se viste de fe antes de enfrentar los retos cotidianos, sabiendo que no está solo. Al pasar el día, es habitual que surjan distracciones, problemas, tentaciones de desesperanza. Sin embargo, la certeza de haber iniciado la jornada en comunión con el Creador da un sentido distinto a cada vivencia. Como Jesús enseñaba en Mateo 7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen y la puerta se les abrirá. El día se convierte en una continua oportunidad de pedir sabiduría, buscar el bien y tocar las puertas de la misericordia divina. En medio de los afanes, vale la pena detenerse a valorar los dones recibidos, la capacidad de amar, de pensar, de crear, de relacionarse. Cada uno se da cuenta de que su aporte a la sociedad puede marcar una diferencia. Se abren espacios para hacer luz en medio de la oscuridad. Sal que preserva la bondad en un entorno que a veces parece dominado por la apatía o la violencia. Uno de los frutos más hermosos de la relación con Dios es la paz interior. No se trata de la ausencia de problemas, sino de la convicción de que se cuenta con la ayuda divina. Frente a las dificultades, el creyente no se desespera, sino que invoca la paz de Cristo que calma las tempestades internas. Esa paz se irradia en el trato con los demás, en la familia, en el trabajo, en la calle. Se convierte en un testimonio visible de la presencia de Dios. A veces, un solo gesto de serenidad puede transformar un ambiente tenso. Una palabra amable puede sanar un corazón resentido. Una sonrisa sincera puede disolver conflictos y una escucha paciente puede consolar a alguien que sufre. Dar testimonio no es una labor exclusiva de quienes se dedican a la predicación formal. Cada cristiano es llamado a reflejar a Cristo en su manera de vivir. Por eso, se aspira a que las obras hablen con más fuerza que los discursos. Así, la fe deja de ser un concepto aislado y pasa a ser vida encarnada, mensaje de esperanza para un mundo que ansía autenticidad. La invitación final es a no dejar el diálogo con Dios para los momentos críticos. Cada día, cada hora, se puede elevar el pensamiento al Padre y decir, gracias. O se puede exclamar, Señor, ayúdame, cuando el deber resulte abrumador. Del mismo modo, se puede decir, te alabo y confío en ti, en la intimidad del propio corazón, aun cuando falten palabras para orar con precisión.
La vida fluye mejor cuando se transita con la certeza de que Dios guía los pasos, provee lo necesario y encamina cada proyecto. Se van adquiriendo hábitos saludables, la lectura de la palabra, la reflexión matutina, la atención al prójimo, la prudencia al hablar y la constancia en hacer el bien. Se entiende que la oración no es una repetición vacía, sino una experiencia profunda de unión con el Dios vivo, que conoce cada fibra del alma. Al encomendar el día, la familia, las finanzas, la salud y los proyectos en las manos del Señor, se libera el corazón de cargas innecesarias. Se descubre que, aun cuando se presenten obstáculos, el amor divino abre senderos inimaginables. Por eso, el corazón no debe cansarse de orar, ni la mente de creer, ni la boca de proclamar la grandeza de aquel que hace nuevas todas las cosas. Se comprende finalmente que no basta con desear un cambio superficial. La renovación empieza en el interior, cuando uno se deja moldear por el amor y la verdad. Mucha gente anhela paz, prosperidad y éxito, pero la verdadera transformación ocurre cuando se permite que Dios ocupe el centro de la existencia, iluminando cada rincón del ser. En tal proceso, la alabanza ocupa un lugar preponderante. Al alabar, el alma descansa en la certeza de que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay un motivo para exaltar la fidelidad de Dios. El libro de los Salmos está repleto de ejemplos de luchas y clamores que terminan en cantos de confianza. Siglos después, las oraciones de los creyentes siguen la misma senda. Resta, pues, abrir el corazón a la certeza de que, en Cristo, hay redención, hay fuerza, hay consuelo, hay alegría y hay una esperanza que no defrauda. Allí, donde los esfuerzos humanos alcanzan su límite, inicia la acción divina que rescata, que sana y que libera. Es un caminar que jamás se recorre en soledad, porque Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, acompaña cada paso con ternura infinita. El día concluye con la satisfacción de saber que, al margen de los errores cometidos, siempre es posible acercarse con humildad al altar del amor perfecto. Quizás se tenga la tentación de creer que no se es digno, que las caídas han sido demasiado graves, o que las dudas frenan el crecimiento en la fe. Pero el Evangelio repite una y otra vez: vengan a mí todos, sin exclusiones, sin reservas. Ese amor incondicional brinda la oportunidad de comenzar de nuevo, de levantarse tras la caída y de afirmar la identidad de hijos de Dios. Entonces, la visión de la vida cambia. Se comprende que los problemas no son castigos, sino oportunidades de crecimiento, que las pruebas no son obstáculos definitivos, sino lugares donde el carácter se forja, que la perseverancia no es en vano, sino un acto de fidelidad que tarde o temprano dará fruto. En ese sentido, cada lector, cada familia, cada comunidad, tiene el compromiso de llevar el consuelo recibido a los demás. Es una invitación a la solidaridad, a la empatía, a la fraternidad auténtica. De poco sirve recibir tanto si no se comparte. Por eso, al notar las bendiciones que colman la vida, se siente el llamado a ser también bendición para el prójimo. Con una palabra, con un gesto, con un servicio desinteresado. Todo lo expuesto hasta aquí ilumina la idea de que el cristiano se afirma cada día en la palabra y se sostiene en la oración, con la mirada fija en el Dios que hace posible lo imposible.
No faltarán tentaciones de abandonar el camino, de desesperar cuando las respuestas no sean inmediatas, o de dejarse invadir por la pereza espiritual. Sin embargo, en la esperanza hemos sido salvados, y esa esperanza impulsa a perseverar. El testimonio de los santos y de tantas personas sencillas que con fe han superado pruebas monumentales, alimenta la confianza en un Dios cercano. Aun cuando el sufrimiento parezca sumir en la desesperación, la fe enseña que el dolor puede purificar, acercar más al Padre y agudizar el discernimiento. La plegaria al Padre Celestial, en la noche, se convierte en un bálsamo que alivia las tensiones y dispone al descanso. Se agradece lo vivido, se pide perdón por las omisiones y se confía la noche al cuidado de Dios. Se anticipa la alegría del próximo amanecer, pues con cada nueva aurora llega la oportunidad de volver a intentarlo todo por amor. A lo largo de esta reflexión se han evocado distintos pasajes bíblicos y se han recordado múltiples facetas de la vida devocional: la gratitud, la alabanza, la súplica, la confianza y el servicio. Este tejido de experiencias ilumina un panorama que abarca la familia, las amistades, la economía, la salud, la vocación y la relación personal con Cristo. Es momento de subrayar la dimensión comunitaria de la fe. Nadie está llamado a encerrarse en su propia burbuja espiritual. La Iglesia, entendida como la asamblea de los creyentes, es el lugar donde cada uno encuentra hermanos y hermanas con quienes compartir el camino. Allí, las alegrías se multiplican y las penas se reparten, y todo se vuelve más llevadero. La Eucaristía, la lectura conjunta de la palabra, la formación y el acompañamiento mutuo edifican la vida cristiana de una forma profunda. Por ello, se invita a participar activamente en la comunidad, a asumir compromisos que vayan más allá de los intereses personales y a descubrir la voz del Señor en medio de los demás. Queda claro, también, que la oración es un instrumento formidable para sostener la fe, pero no un fin en sí misma. Cuando la oración desemboca en obras concretas de caridad, de respeto, de honestidad y de generosidad, es que verdaderamente se ve el fruto de la comunión con Dios. Las palabras se vuelven vida, el corazón se llena de gozo, y se propaga la cultura del encuentro y del amor. La palabra de Jesús: todo lo que pidan en oración, créanlo y lo recibirán, no se reduce a demandas egoístas, sino que compromete a pedir aquello que es bueno, que glorifica al Padre y que edifica la vida. La fe genuina no teme soñar en grande, pedir sanaciones, puertas abiertas, cambios profundos. Sin embargo, todo se entrega a la voluntad divina, puesto que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos trascienden los límites humanos. Aún en el silencio, que a veces se percibe como ausencia, se invita a confiar en que Dios escucha y responde a su tiempo. Por tanto, la perseverancia en la oración se convierte en una actitud indispensable. Pese a la impaciencia natural, se aprende que, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. La confianza se afianza más al recordar los innumerables testimonios de personas que sintieron cómo la mano divina intervino cuando todo parecía perdido. Desde la multiplicación de los panes hasta la conversión de aquel que se creía incapaz de cambiar. La historia de la salvación está repleta de milagros que atestiguan la cercanía divina. Entender los milagros no solo como hechos extraordinarios,
sino también como transformaciones cotidianas. Esa ofensa perdonada, ese diálogo restablecido con un pariente, ese hábito pernicioso superado, ayuda a ver con ojos distintos la vida. El milagro puede ocurrir en la serenidad con la que se afronta la adversidad, o en la fortaleza que se recibe para seguir adelante con fe y esperanza. A la par, se reflexiona sobre la importancia de las palabras. Estas pueden sanar o herir. Por ello, se ruega que Dios bendiga la boca y la llene de expresiones de amor, de aliento, de consuelo, de corrección sabia y de estímulo sincero. En un mundo donde la murmuración y la crítica destructiva son frecuentes, el llamado del creyente es a fomentar la cultura de la edificación mutua. La vida de oración, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos, el servicio y la misericordia. Todo ello se integra en un tejido que da forma a una espiritualidad sólida y madura. Cada uno, con sus talentos y carismas, tiene una misión insustituible en la gran familia humana. Quizás sea un ministerio de enseñanza, de música, de acogida, de predicación, de ayuda a los necesitados, o simplemente la vivencia de la fe en el entorno laboral y familiar. Lo hermoso es que no hay vocación pequeña. Las tareas más sencillas, cuando se hacen por amor, cobran un valor inmenso a los ojos de Dios. Y nada es más gratificante que escuchar en el fondo del corazón la confirmación de que se está siendo fiel a la llamada divina. La gratitud, repetidamente mencionada en estas reflexiones, es la llave que abre muchas puertas. Quien cultiva la gratitud, ve la mano de Dios en cada detalle y experimenta la alegría de saberse amado incondicionalmente. Además, la gratitud impide que el corazón se envanezca al creer que todo es fruto de su propio esfuerzo. Por último, vale la pena subrayar la necesidad de no descuidar la dimensión del descanso y de la contemplación. El ser humano, en su búsqueda de mejorar y de rendir cada vez más, puede caer en el activismo y en la sobreexigencia. Pero la palabra divina muestra que Dios mismo reposó tras la creación. Y el mandamiento del día de descanso se vuelve esencial para recuperar fuerzas y para alabar a Dios con un corazón renovado. La vida interior se expande cuando se concede tiempo para la contemplación. Contemplar las maravillas de la naturaleza, contemplar la belleza del silencio, contemplar a Cristo en el sagrario o en la intimidad de la oración personal. Es allí donde el espíritu se reencuentra con la fuente misma de la existencia, donde el aliento divino refresca el ánimo y donde se da gracias por lo ya vivido y por lo que está por venir. De igual forma, en la noche, antes de dormir, surge un recogimiento que cierra el día con una confianza absoluta en Dios. Se revisan los acontecimientos, se agradece por el bien recibido, se pide perdón por las faltas y se entrega el sueño en manos del Padre. Así, las preocupaciones se disipan y la esperanza renace. No existe una fórmula única ni un manual rígido sobre cómo relacionarse con Dios, pero estas reflexiones apuntan a la prioridad de la sinceridad, la constancia, la humildad y el amor. Quien desea crecer espiritualmente debe atreverse a orar con honestidad, reconociendo sus heridas y deseos, y escuchando con atención lo que Dios revela a través de la conciencia, la Biblia, las circunstancias y la comunidad de fe. Además, es crucial aprender a compartir con los demás lo que Dios ha obrado en la propia vida.
El testimonio es una de las formas más poderosas de evangelización. Consiste en contar la historia de cómo se han vencido temores, de cómo se ha encontrado paz en medio del caos, o de cómo la enfermedad dio paso a una renovada gratitud por la vida. También se trata de cómo se superó una crisis familiar, gracias a la misericordia divina. Tales testimonios inspiran y alientan a otros que se encuentran en situaciones similares. Descubren que no están solos en su lucha y que el mismo Dios que actuó en uno, puede y quiere obrar en todos aquellos que lo buscan con fe y esperanza. Este gran cúmulo de vivencias no busca persuadir a nadie de manera forzada, sino mostrar que hay un camino lleno de luz y de promesas. Un camino que, si bien no está exento de obstáculos, garantiza una fortaleza interior y una plenitud que la rutina o el materialismo no pueden proporcionar. La invitación final es a abrir el corazón, a dejar que la presencia divina sea el centro de la existencia. Es a caminar de la mano con el Señor cada día, siendo conscientes de que cada acción, por más pequeña que sea, puede ser una ofrenda que glorifique a Dios. También es un servicio que ayuda a los demás. La vida de oración no se reduce a un instante. Es un hábito continuo que impregna todas las actividades. Se puede orar con las manos mientras se trabaja, con los pies mientras se camina, con el pensamiento mientras se reflexiona, con la palabra mientras se consuela o se instruye. De ese modo se cumple el llamado a orar sin cesar, pues la comunión con Dios no se limita a un espacio físico o a unos minutos al día, sino que se integra en todo momento y lugar. Así, un día cualquiera comienza con el canto de los pájaros y la certeza de que Dios ha preparado algo especial. Con la gratitud ya instalada en el corazón, se emprenden las labores cotidianas, recordando que cada paso se ilumina con la palabra eterna. El trabajo, la familia, las tareas hogareñas, los desafíos de salud, las metas financieras, todo se encomienda al Señor que, como un Padre amoroso, atiende las súplicas de sus hijos. Los problemas se presentan, sí, pero el espíritu fortalecido por la oración no se deja amedrentar. Se enfrenta a la dificultad con coraje, pidiendo sabiduría para discernir la mejor manera de actuar, y se acoge la corrección con humildad. Si las cosas no resultan como se esperaba, se practica la perseverancia y se sigue confiando. Porque Dios ve más allá de lo inmediato, y sus respuestas suelen desbordar los estrechos límites de la razón humana. Por la noche, en el descanso, el alma se serena al saberse protegida por la mano divina. Las heridas del día encuentran alivio en el perdón. Las incertidumbres hallan calma en la fe, y el sueño se torna en un acto de abandono confiado. Así, se pasa del agotamiento a la paz, de la angustia a la confianza, de la desesperación a la esperanza. Con cada nuevo despertar, el corazón renovado da un paso más en el aprendizaje de amar, de dar sin exigir recompensa, de servir con alegría y de orar en todo momento. Y en ese crecimiento se hace evidente la semilla del Evangelio, que germina y da fruto, multiplicándose en más misericordia, en más compasión, en más justicia, en más perdón. La vida, pues, se convierte en un campo donde cada persona siembra bondad a través de actos concretos y diarios. Se siembran palabras de aliento, gestos de reconciliación, momentos de escucha. Se comprende que,
Mientras más se avanza en la fe, menos espacio queda para el orgullo y la indiferencia. La mirada se dirige hacia los necesitados, y la oración no se circunscribe a los asuntos personales, sino que se extiende a todo el que requiera ayuda, ya sea material o espiritual. De esta manera, la comunidad se fortalece y se convierte en un testimonio vivo de la acción de Dios en el mundo. No hacen falta grandes discursos. La congruencia entre lo que se cree y lo que se practica habla por sí misma. El Evangelio cobra vida en la alegría de compartir, en la hospitalidad al forastero, en la paciencia con quien es difícil de tratar, en la fidelidad de quienes se aman con una entrega generosa. Entonces, incluso las pruebas más duras se transforman en oportunidades de gracia. La enfermedad impulsa a la compasión. La soledad fomenta el encuentro con la intimidad divina. La tristeza invita a descubrir el consuelo del Espíritu Santo, y las limitaciones económicas retan a la creatividad y a la solidaridad. El creyente aprende a ver a Dios en cada detalle, a saborear su presencia en lo grande y en lo pequeño. Ningún día será igual. En cada uno, Dios habla de forma particular. Unas veces, en el silencio del propio corazón. Otras, en la voz de un amigo que corrige con cariño, o en la lectura de un versículo que parece escrito para ese instante preciso. Por ello, se aconseja llevar un registro de esas experiencias, ya sea en la memoria o en un cuaderno, para no olvidar lo que el Creador hace. Al final de esta extensa reflexión, se llama a seguir adelante con la convicción de que Dios es fiel y de que nada puede separarnos de su amor. Ni la enfermedad, ni las deudas, ni las tensiones familiares, ni las críticas injustas, ni las decepciones profesionales. Todo puede tornarse en ocasión de crecimiento si se lleva en oración y se vive con esperanza. Cuando el peso parezca insoportable, se recuerda la promesa: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Eso confirma que no se está luchando solo. Como un padre enseña a su pequeño a dar los primeros pasos, así Dios sostiene e infunde valor. Cada jornada, por consiguiente, se orienta a honrar a aquel que ha dado la vida y la salvación. Sin títulos rimbombantes, sin protagonismos inútiles, la existencia entera se convierte en homenaje silencioso, en una forma de rendir culto con actitudes y acciones sinceras. Y al final de todo, se puede proclamar con el salmista: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Que esta síntesis extensa sirva como un recordatorio constante de que, pese a los vientos contrarios, la fe, la humildad y la gratitud construyen puentes firmes hacia la paz y la alegría verdaderas. Se confía, en último término, en la promesa de aquel que asegura: yo estaré con ustedes todos los días. Esa presencia no se agota ni depende de las circunstancias. Se mantiene firme y constante, impulsando a cada persona a amarse a sí misma y a amar a los demás, a levantar la mirada con gozo y a caminar con valentía hacia un porvenir lleno de esperanza.